Bueno, nuevamente muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes y pues compartir esta catequesis. Bien interesante porque pues vivimos de la iglesia, estamos en la iglesia, somos partícipes de la iglesia, constituimos la iglesia, pero no todos sabemos o tenemos muy claro el origen, cómo comenzó la iglesia, cómo se formó y de todo. Entonces, el propósito de la charla de hoy y la del próximo viernes es contarles a ustedes esos más o menos primeros 400 años de nuestra iglesia, cómo se funda, cómo se crea, cómo progresa, cómo se desarrolla, y pues algunos datos que seguramente algunos de ustedes estén familiarizados, pero de pronto otras personas no. Como siempre, pues pueden hacer preguntas en su momento. Si se sale un poco el tema, se las contesto ahí mismo. Si las conozco primero, pues se las contesto, pero si es parte de la charla y les digo, no, la vamos a hacer más tardecito o algo, pues así se los haré saber. Primero quiero comenzar yo soy ingeniero, y les cuento esto de que soy ingeniero es porque yo fui formado en la prueba. O sea, yo todo lo tengo que poder medir, probar, comprobar y de todo, porque así fui formado. Y pues digamos que eso ha sido lo que me ha dado la base para ese desarrollo de la apologética que yo he tratado de tener, porque fue a través, para mí, digamos, yo sé que muchos de ustedes han encontrado a Dios, es a través de la fe, es a través de muchos otros. En mi caso no, en mi caso ha sido un proceso totalmente racional de tener ese encuentro con Dios, verlo, palparlo y tenerlo y vivirlo. Entonces, y dentro de esas cosas que yo leo y estudio todo, hay un tema que me apasiona muchísimo, que es el tema de la astronomía. Y les quiero contar cómo se formaron las estrellas. Ahorita les voy a decir que tiene que ver esto con la charla. Hoy en día la ciencia nos ha probado que hubo una gran explosión al comienzo, que se conoce el Big Bang. Eso es algo que tanto la iglesia como la ciencia están totalmente de acuerdo. Explota una masa de energía. De esa masa de energía con el tiempo se empieza a enfriar, y de eso que se va enfriando se empieza a formar la materia, pero esa materia se va formando una cosa que se llaman los átomos. Creo que todos ustedes han escuchado hablar de los átomos. Y el átomo que existió cuando se forma, se empieza a formar el universo, el único átomo que existía era el del hidrógeno, que es el más sencillo. Ahora imaginen ustedes cientos de miles de átomos flotando por ahí, separados, no hay todavía no se ha creado nada sólido, nada que se pudiéramos hoy en día verlo. Y este átomo, que ustedes saben que eso es ni siquiera casi que con un microscopio de los de hoy en día se puede ver, ¿cierto? Ese chiquitico, a este átomo de pronto uno que está cerca se le empieza a pegar. Entonces ya hay dos átomos de hidrógeno pegaditos, y después se pega otro, y después otro, y después otro, porque ahora esto empieza a tener un poquito más de masa. Como tiene un poquito más de masa, entonces empieza a tener gravedad y empieza a atraer a otros átomos. Y por un proceso que toma millones de años, se empiezan a pegar, y se empieza a formar una masa de materia que hoy en día pudiéramos verla con los ojos. Y esa masa empieza a crecer tanto, pero después de millones de años, que llega un momento en donde eso empieza a ser tan pesada que en el centro esa fuerza hace que empiecen a fusionarse los átomos y forma lo que hoy conocemos como una bomba de hidrógeno o una bomba nuclear. ¿Qué tiene que ver esto? Les cuento esto de que se va formando la estrella muy lentamente, explota y empieza a generar energía. Ese proceso que toma millones de años nos hace ver, o por lo menos a mí, que Dios es un hombre de paciencia total. Él no tiene ningún afán en que las estrellas se formen de un día para otro. Las estrellas toman millones de años en formarse, para que cuando nosotros salgamos de esta charla y miremos para el cielo, digamos, y miremos ese cielo tan estrellado, decir, uy, cómo está lindo el cielo, y seguimos nuestro camino. Pero a Dios no le importó que ese cielo que a nosotros nos va a llamar la atención, observarlo y verlo, le haya tomado millones de años. O sea, Dios es un hombre de paciencia. Él no tiene ningún afán de que las cosas se tienen que dar así, instantáneamente. Igual fue la iglesia. La iglesia
no se ha formado así, de la noche a la mañana. Ha sido un proceso que ha tomado muchísimos años, que se ha requerido de muchísima paciencia. Yo antiguamente me hacía la pregunta de decir, bueno, si Jesús antes de morir se hubiera gastado 10 minutitos, 10, con sus apóstoles, y hubiera definido ciertas cosas de la iglesia, seguramente la iglesia hubiera tomado un camino muy diferente. Pero no, él lo dejó así y que se fuera desarrollando porque él no tiene ningún afán. Entonces por eso vamos a ver que la iglesia ha tomado su tiempo en desarrollarse, se sigue desarrollando y se seguirá desarrollando. Es un proceso, es una iglesia viva y todos los seres vivos evolucionamos y vamos pasando por diferentes etapas. Quiero ahora ponerlos un poco en el contexto del pueblo judío. El pueblo judío desde su éxodo, ya cuando termina todo el proceso del éxodo y de todo, que ya cuentan con las leyes, cuentan con una dirección, digamos, de Dios, ya han tenido sus encuentros y sus contactos con Dios y de todo, el pueblo judío empieza a formarse en un escenario de la ley, la famosa ley que nosotros hemos conocido tanto de Jesús en esas discusiones precisamente con todo lo que llaman los fariseos, los grandes conocedores de la ley, en ese respeto total de la ley. Y hay una parte cuando el Shema, que es la oración, es el Padre Nuestro de nosotros, es el Shema de los judíos, digamos, les dice, cuando les entrega las leyes, les dice, enséñale esto a sus hijos permanentemente, o sea, ellos los forman y les dicen, déselos por la mañana, enséñenselos por la tarde, cuando vayan caminando, antes de acostar. O sea, el pueblo judío durante generaciones y generaciones y generaciones han sido educados en obedecer la ley, en seguir la ley. Y este es el pueblo judío que Jesús se encuentra. Era un pueblo que su abuelo, su tatarabuelo, su bisabuelo, el amigo del primo, el vecino, el de al lado, el papá del de al lado, vivían en torno al cumplimiento de la ley. Entonces la ley ellos la tenían realmente alambrada a su forma de vivir y a su forma de pensar. Y de pronto viene Jesús y les dice que no, que el camino es diferente, que ese no es el camino, que es otro camino. Para ponerles un ejemplo, es como si a nosotros que hemos sido criados en la cultura del dinero, que fuimos educados en que tenemos que trabajar para que nos den un salario, para que con esos billetes yo obtenga lo que yo necesito, ¿cierto? De pronto alguien nos viniera y nos dijera, no, les propongo un sistema que no se necesite el dinero. Es algo muy difícil de aceptar, sería algo muy difícil de entender, porque hemos sido educados de esa manera, en que como que no concebimos que pueda uno manejar el planeta, de la vida y de todo sin el uso del dinero. Entonces igual pasó con este pueblo. Ellos estaban de una manera alambrados a la forma en que ellos vivían, que para ellos fue sumamente difícil asimilar y entender lo que Jesús les estaba proponiendo. Porque uno muchas veces, claro, nosotros estábamos aquí en el 2016 y pensamos y decimos, porque conozco, y seguramente a ustedes les ha pasado de todo, gente que dice, pero ¿cómo los judíos no pudieron creer en Jesús? Si la cosa era como tan clara de que Él sí era el Mesías y todas esas cosas, ¿cierto? ¿Por qué no creerle en Jesús? ¿Por qué les costó tanto trabajo creerles a Jesús? Y nosotros lo miramos aquí y nos resulta un poco fácil juzgarlos a esos judíos de aquella época y decirle, pero era demasiado claro que Él tenía que ser el Mesías. Pero la razón es esa. La razón es que era el abuelo del bisabuelo, el tatarabuelo del bisalabuelo, que le enseñó que las cosas eran de una manera. Entonces llega Jesús y este es el pueblo que Él intenta cambiar. Y que ese es el pueblo que luego será pues nuestra iglesia. Y para poder hacer ese cambio, evidentemente se necesita mucha paciencia. Mucha paciencia. Y pues paciencia es lo que nos da. Cuando Dios tiene ese primer encuentro con Abraham, recuerden que Dios hace un pacto con Abraham y le dice, yo seré tu Dios, yo seré tu Dios. Y tú serás casi que la niña en mis ojos, como uno le dicen los novios a veces, que tú eres la niña en mis ojos, es como una expresión de que pues tú lo eres todo para mí, ¿cierto?
Y yo, pues yo soy hombre, pero yo no sé si ustedes las mujeres, yo me imagino, a mí nunca me lo han dicho. Yo soy como la niña de los ojos de mi señora, pero ustedes, si les dicen, cuando sus novios o esposos le dice eso, pues ustedes me imagino que se sienten, pues, en el cielo, pues, o sea, súper especiales, ¿cierto? Se sienten muy especiales. Pues Abraham se tuvo que haber sentido demasiado especial, demasiado especial, que Dios le hubiera dicho: yo voy a ser tu Dios y tú vas a ser mi pueblo. Le dice, o sea, no cualquier pueblo, sino tú, te elijo a ti. O sea, imagínense lo especial que se tuvo que haber sentido Abraham. Pero la historia del pueblo judío arranca con eso, ¿no? Arranca con una promesa y una promesa de Dios de que vas a ser mi pueblo, punto, mi pueblo, o sea, el pueblo más especial. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Pero si nosotros vemos la historia judía, me atrevería a decir que casi hasta el presente, la historia judía hace una historia de muchos altibajos, ¿cierto? De muchos momentos especiales en la vida del pueblo judío, pero también de momentos sumamente difíciles del pueblo judío. Entonces, si el pueblo judío fue criado, educado en ese amor a Dios, en esa obediencia a Dios, porque yo soy tu pueblo, Dios le dijo, tú eres mi pueblo, yo soy tu Dios y tú vas a ser mi pueblo, sentirse tan sumamente especiales. Pero cuando ellos iban y miraban los resultados, ¿cierto? Era difícil decirse, bueno, esto es ser el hijo especial de la familia. Todo lo que, si yo miro para atrás lo que le ha pasado a mi pueblo, ¿de verdad yo he sido así de protegido, yo he sido así de consentido? Diría uno, porque tienen mucho de don del pueblo judío decir, Dios a mí no es que me haya consentido de a mucho. Entonces, el pueblo judío, cuando arranca con Abraham, se empieza a formar con esa promesa: tú eres un pueblo escogido, yo voy a ser tu Dios, yo te voy a proteger, el que sea tu enemigo será mi enemigo, el que sea tu amigo va a ser mi enemigo. O sea, imagínense. Entonces, yo me imagino que en su orgullo humano, ellos se han tenido que sentir sumamente especial y sumamente bendecidos y privilegiados. Y así empieza a formarse ese pueblo judío. Pero en la historia judía, antes de Jesús, nosotros vemos que el pueblo judío, que estaba llamado a ser un pueblo sumamente especial, cae en la esclavitud varias veces. Primero, pues con el pueblo egipcio. Recuerden que cuando viene el éxodo, la salida del éxodo es porque los están sacando de la esclavitud. O sea que entre el periodo de Abraham y el periodo, la Biblia nos cuenta, pues evidentemente entre el periodo de Moisés y el periodo de José, ¿se acuerdan de los hijos de Israel? Que se establece privilegiadamente en el pueblo de Egipto, luego llega su familia, y de ahí la Biblia nos hace un espacio de más o menos 400 años que dura el pueblo judío establecido en Egipto. Pues, y sigue creciendo hasta que los vuelven esclavos. Y ahí es cuando entra pues ya Moisés. Entonces, de todo ese periodo, en esos 400 años más o menos, pues el pueblo judío estaba esclavizado. Una vida muy dura, una vida muy difícil. Hace poquito, no sé si alguien tuvo la oportunidad de ver la película de Éxodo ¿cómo se llama este actor? ¿Cómo? No, una reciente, la cámara de la televisión. Con Christian Bale. No sé si la tuvieron la oportunidad de ver la película. Bueno, se la recomiendo, es bien interesante la película. Y muestran mucho esa, ya en un poco más claro, la esclavitud del pueblo judío. Sin embargo, ese pueblo judío seguía más o menos obedeciendo a Dios y seguían con eso. Yo soy el pueblo predilecto de Dios. Aquí estoy en la esclavitud, comiendo tierra, en medio de los maltratos más grandes, pero yo soy el pueblo especial. Imagínense. Bueno, viene Moisés y lo sacan. Yo me imagino que ellos habrán sentido, bueno, ahora sí. Y se recuerdan ustedes que en ese camino, en el desierto, muchas veces ellos se arrepienten de salir y se quejan y dicen, ¿por qué no me dejó en la esclavitud? Y no sé qué, o sea, viene esa rebeldía. Finalmente llegan, después de 40 años, se establecen en la tierra de Canaán y vuelve y juega.
se establecieron, yo me imagino que ellos habrán pensado, bueno, ahora sí, que se vean los frutos de esa gran predilección que Dios tiene por nosotros. Pasa un tiempo, se logran medio establecer y vuelve y juega. Se logran la independencia y luego nuevamente la esclavitud de los babilonios. Viene el rey de Siria, vuelve y los esclaviza, les derrumba su templo que ya tenían construido lo más de bonito y de todo, y vuelven otra vez a la esclavitud. Después de ese periodo de la esclavitud, vuelven y ganan su libertad 70 años después, 80 años después. Más adelante, año 230 más o menos, antes de Cristo, 135 antes de Cristo, vuelven y son ahora invadidos por los romanos, 135 antes de Cristo. Su periodo de libertad, nuevamente vivir bien, relativamente bien, pues con algunos problemas como todo, pero relativamente bien, vuelven y otra vez son esclavos, ahora son de los romanos, en el año 135. En el año 63 ahora conquistan Jerusalén, primero conquistaron Judea y ahora conquistan Jerusalén. O sea que el pueblo judío, que es el pueblo, este es el pueblo que encuentra a Jesús al momento de nacer, un pueblo esclavo por los romanos ahora, era un pueblo que seguía deseando, anhelando que se le reconociera ese estatus de ser un pueblo privilegiado. No lo habían visto, habían tenido momentos, pero no ese periodo, ese sentirse, ese pueblo totalmente consentido de Dios. Entonces, la promesa que se les había hecho a través de los profetas era que finalmente algún día iba a venir un Mesías que era el que les iba a restituir la dignidad del pueblo judío. La promesa de que alguien aquí finalmente nos va a dar a nosotros el reconocimiento que nos prometieron hace cientos de años, la promesa que se hizo, ha de ser cumplida, alguien la tiene que cumplir, y ese alguien era ese Mesías. Entonces el pueblo judío en sus momentos de esclavitud fue cuando más anheló ese Mesías que les devolviera no solamente la libertad, sino que se constituyeran el pueblo más poderoso del planeta Tierra, pues porque era el pueblo consentido de Dios. Y ellos tenían buena referencia, porque el pueblo egipcio era un gran pueblo. Luego conocieron el pueblo romano, la cultura romana. Entonces, ellos no esperaban nada menos que esos gloriosos pueblos que ellos habían conocido en la antigüedad y en el tiempo presente de ellos, que era el pueblo romano, el gobierno romano. Entonces, pues, ese Mesías que ellos anhelaban con tal pasión, con tal deseo, era una cosa que para ellos era totalmente importantísima. Finalmente ha de venir un Mesías que les iba a volver esa dignidad. Y en el conocimiento de ellos no esperaban nada diferente, ni mínimo que un rey David. Para ellos ha de ser mínimo como el rey David, era lo que el pueblo judío estaba esperando. Ellos no esperaban un ser divino, ellos no estaban esperando el Hijo de Dios, ellos estaban esperando, era un hombre especialísimo, muy parecido al rey David, que nos va a volver a dar la libertad y nos va a volver a tener ese periodo de gloria que vivió el pueblo judío en la época del rey David. Entonces, por eso las hijas judías se casaban muy jóvenes, porque la idea era que tuvieran muchos hijos, porque al tener más hijos se aumentaba la probabilidad de que naciera finalmente pues el Mesías esperado. Los judíos pues estaban gobernados por los romanos, y cualquiera persona que intentara rebelarse contra ese pueblo, contra ese gobierno romano, pues era brutalmente reprimido, pues porque los romanos, primero, que fueron gente muy brutal en sus conquistas y de todo, y segundo, pues que terreno ganado, terreno que ellos no iban a soltar así fácilmente. Entonces, por eso Roma, a medida que iba conquistando, iba colocando gobernadores romanos, y ya en niveles más medios, pues gente local, gobernadores judíos o gente local, que se les vendiera al servicio de ellos, pero que ellos fueran los que tuvieran el contacto con el pueblo para tratar de mantener la cosa como en calma y bajo control. Entonces, ese es el pueblo que encuentra Jesús al momento de nacer.
un pueblo totalmente deseoso de encontrar ese Mesías que les devolviera esa dignidad, y segundo, un pueblo donde anhelaba inmensamente el Mesías. Casi que cualquier persona así que como que diera un discurso importante y no sé qué, iban y le preguntaban, así como nos cuentan que le preguntaron a Juan el Bautista: ¿eres tú el Mesías? Yo estoy seguro que esa pregunta le hicieron miles de veces a miles de personajes que en su época, así como yo, tenían un grupo de 20, 30 personas al frente y le dirían: usted es el Mesías, si hablaba bonito y si hablaba así como con cosas de medio proféticas. Yo me imagino que le preguntarían: ¿eres tú? Y ellos dirían que sí, que no. Bueno, ese es el pueblo que encuentra Jesús. ¿Qué es la iglesia? La iglesia no es nada diferente que esa obra del Espíritu Santo que comienzan pues con esas 12 personas. La iglesia estaba profetizada. La iglesia estaba profetizada. Lo encontramos en Isaías 59, 21, que dice: el Señor dice: yo hago una alianza con ustedes y les prometo que mi poder y las enseñanzas que le he dado no se apartarán jamás de ustedes ni de sus descendientes por toda la eternidad. Palabra de Dios. Entonces, ya había una promesa que las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas de Dios, iban a estar de alguna manera permanente por el resto de la eternidad, presente entre nosotros, sus enseñanzas. Y esas enseñanzas iban a ser canalizadas a través de la iglesia. Isaías, ustedes saben que es un periodo más o menos 600 años antes de Cristo. Desde esa época, ellos ya tenían la clara promesa de que habría de haber una continuidad de todo lo que se iba a enseñar, de todas las enseñanzas que nos iba a dejar Dios para nosotros. Y dentro de esa iglesia organizada, pues iba a haber una figura que iba a sobresalir sobre todas las demás, que hoy en día nosotros llamamos el Papa, pero que en su momento pues no se conocía de esa manera, pero también fue profetizado. O sea, la figura de la iglesia y la figura de un líder también fue profetizada también en Isaías. Dice así: en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y le entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre sus hombros, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra en la casa de su padre. Palabra de Dios. Entonces ya también era claro que iba a haber una figura que iba a estar por encima de todo. En Mateo 16, 13 y 19 también encontramos el cumplimiento que da Jesús, el cumplimiento que hace Jesús de lo que les acabo de leer. Dice así: cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dice que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. Entonces, Jesús con esto da claramente la fundación de una iglesia en cumplimiento pues, de esa profecía que estaba dando. ¿Para qué funda esa iglesia? Yo les puedo dar a ustedes muchísimas respuestas, ustedes encontrarán y escucharán muchísimas otras, pero yo se las voy a resumir de una manera muy fácil. Dios crea su iglesia para que nos recuerde a los hombres que Él creó cosas para ser usadas y personas para ser amadas. Con eso yo les puedo resumir la creación de Dios. Él creó cosas para ser usadas y personas para ser amadas. No lo contrario como hacen algunas personas, que aman a las cosas y usan a las personas. Ese hecho de recordarnos a nosotros que las cosas están al servicio, pero son para ser usadas,
y el hombre está para ser amado, ese es el principio fundamental del propósito de la iglesia que él funda. Y ahí llegamos a Pedro. Pedro es un personaje muy especial, porque de lo que sabemos de Pedro, recuerden que nosotros, la iglesia tiene pues obviamente la Biblia, que es la base, pero también tiene la tradición, y existen muchos documentos de la época de Jesús, como cualquier época. También conocemos mucho de Cleopatra, conocemos mucho del rey Nabucodonosor, conocemos mucho de otros personajes por documentos históricos, no necesariamente revelación divina, pero por muchos documentos históricos. Y de Pedro, pues Pedro fue un personaje, al igual como lo fue Jesús, muy importante en su época y muy controversial, y se escribió muchas cosas aparte de ellos, no solamente que están registradas en la Biblia. Entonces sabemos que Pedro fue un personaje muy especial, porque Pedro, pues pescador, como todos nosotros sabemos, pero un hombre de un carácter muy fuerte. Pedro era una persona que hoy diríamos pues un poco mal geniado, un carácter sumamente fuerte, de pocas palabras. Sabemos que él era muy receloso, muy desconfiado, no confiaba. Acuérdense, al comienzo con Jesús también él tenía mucho esos desacuerdos, porque él quería imponer su forma de ser y de todo. Y contrasta mucho de la personalidad de Pedro con esa personalidad de Jesús, ¿no? Jesús, hombre, tuvo que haber sido un personaje sumamente especial, muy carismático, muy generoso, muy inteligente, muy especial, muy cordial, ¿no? De carácter también, de templanza, Jesús, cuando se requería. Pero definitivamente eran como una antítesis. Pedro, pudiéramos decir, una antítesis de Jesús, ¿no? Esa llave, pero sin embargo, pues esa llave, él sabía por qué la estaba eligiendo y de todo. Pero sabemos eso de Pedro. Pescador, bueno, y Pedro, pues es esa persona que estuvo siempre mucho más cerca de Jesús, ¿no? Lo acompañan y de todo, y de lo que les leí ahorita, que es en su camino a la pasión de Jesús, esa revelación de ese diálogo que tiene Jesús con sus apóstoles, donde Pedro dice que reconoce que él es el Mesías. Pedro tuvo que haber compartido muchísimo con Jesús, mucho compartieron ellos. No está en la Biblia. Recuerden que el mismo Juan al final dice: lo que les estoy contando aquí es apenas un pedacito, porque si les contara todo, pues no terminaría de escribir. Pedro le toma 3 años, por lo que sabemos que estuvieron básicamente en su discipulado Jesús con sus apóstoles. Después de 3 años de Pedro y sus apóstoles haber visto a Jesús hacer milagros, resucitar muertos, caminar en las aguas, curar heridos, enfermos, devolverle la vista a los ciegos, bueno, tantos y tantos milagros, tantas cosas lindas que tuvo que haber visto, que ya no quedarán en la historia, y las sabremos cuando nos muramos y sabremos todo. Pero definitivamente Pedro le tomó 3 años empezar a decir o a ver en Jesús a alguien especial. Imagínense, 3 años, porque mientras tanto siempre siguieron esas dudas de si él sería o no sería el Mesías esperado. Porque recuerden, el abuelo le enseñó, el tatarabuelo le enseñó, el bisabuelo le enseñó que el Mesías ha de ser un rey poderoso, fuerte, guerrero, y pues veían al pobre Jesús solito, sin ningún arma, pobre. Era algo que no empataba en el modelo que ellos tenían. Entonces repito que hoy lo vemos fácil de decir, pues es que ¿por qué no creyó? Pero tengan siempre presente eso, ¿no? Ha sido una educación totalmente sistemática, en que fueron educados esperando una cosa y se les presenta otra cosa. O sea, honestamente no era fácil creer en Jesús y seguir a Jesús, porque iba en contra de todo lo que ellos habían sido educados. Pero hay algo en Pedro que, a pesar de todo, lo reconoce, ya finalmente lo reconoce. Y viene la crucifixión, viene la pasión. Y nos dice el evangelista Lucas en el camino de Maús, que a ese que ellos llamaron hace una semana atrás, le dijeron: ok, tú eres el Mesías, acepto, tú eres el Mesías. Una semana después de haber visto lo que pasó ese viernes, ya no lo llaman Mesías, lo llaman profeta.
Dice que en el camino de Maús dicen el profeta. Era un profeta, dice. Crucificaron a un profeta. Y dice uno de esos discípulos. Y teníamos la esperanza que era el que le iba a devolver la dignidad a nuestro pueblo. La muerte de Jesús, y para ellos fue una cosa totalmente inconcebible. O sea, ya había logrado empezar a generar ese sentimiento de que, ok, tú eres, pero cuando lo ven muerto allá, de esa manera, cuando pasa semejante tragedia, semejante cosa, pues ellos mismos dicen, no, pues él no era, evidentemente él no era. Y por eso vuelven y lo ponen, habló bonito, hizo cosas muy especiales, hizo milagros como hicieron otros profetas en la antigüedad, entonces le dan el título de profeta, pero no el Mesías, porque imagínense, imposible. ¿Qué hace que ese hombre que se acobardó un poco en sus horas finales con Jesús, dijo, yo te acompañaré hasta la muerte? Y en su humanidad, él estaba dispuesto de verdad a hacerlo. O sea, Pedro no negó a Jesús como de esa manera tan brusca o tan cobarde como a veces lo vemos nosotros. Porque recuerden que Pedro en el huerto de los olivos, él sacó la espada. Él sacó la espada. Y ustedes han visto esas películas de la época medieval. Eso era espadazo venteado. Y el que saca la espada está dispuesto a que lo mate. Lo voy a matar, pero estoy dispuesto a que me mate. O sea, Pedro no negó Pedro no le dio la espalda a Jesús tan como que se acobardó. Él no era tan cobarde porque sacó la espada. Para eso se necesita mucha hombría. Pero Jesús le dice, no, las cosas no se hacen a la manera humana. O sea, Pedro en su manera humana era todo un valiente, pero Jesús un poco lo desarma a Pedro cuando le dice, no es a tu manera, no va a ser a tu manera, sino va a ser de otra manera. Lo vamos a hacer, lo vamos a lograr, pero no a tu manera, va a ser de otra manera. Así que Pedro, yo siempre he pensado, pero estudiando un poco las escrituras me doy cuenta que Pedro no era tan cobarde como a veces uno a priori o de primerazo tiende a pensar. El hombre fue valiente, sacó la espada, y eso hay que darle ese mérito importante a él. ¿Qué transforma a Pedro? Tú me llevas control de tiempo, por favor. Sí. ¿Qué transformó a Pedro? ¿Qué hizo que Pedro fuera ese hombre dudoso, como lo fueron todos, cobarde un poco, temeroso, a ser un hombre que entregó y empezó a dar su vida definitivamente por Jesús? ¿Qué fue lo que lo transformó? Ver a Jesús resucitado. Cuando Pedro ve a Jesús resucitado, definitivamente vuelve esa esperanza. Yo me imagino que la alegría tuvo que haber sido grande, porque lo que les digo, independiente que los discípulos de él creyeran o dudaran que Jesús era el Mesías o no, dejemos de lado por un momento que Jesús era el Hijo de Dios, o es el Hijo de Dios. Dejémoslo eso de un lado. Veamos a un personaje humano en el planeta Tierra. Jesús fue un tipazo. Jesús fue un caballero. Jesús fue un tipo de esas personas que yo estoy seguro que uno le encanta estar al lado de esa persona. Yo creo que todos ustedes conocen personas que son tan especiales, que son tan buenas, que son, no sé, que tienen algo como que uno disfruta, así como hay personas que uno como que le huye de la compañía, ¿cierto? También hay personas que uno muere por estar al lado de esa persona, o sea, es su amigo, invíteme, esté a su lado, ¿cierto? Jesús fue ese personaje. Entonces, ellos compartieron muchísimas cosas juntos, que hizo que Pedro pues sintiera esa gana de estar con él. Pero al verlo resucitado, Pedro queda totalmente convencido que evidentemente está ante el Hijo de Dios, ante ese Mesías que ellos lo habían alcanzado a reconocer. La muerte les quita toda esperanza, dicen no era, tenemos que seguir esperando. Esa desilusión tan grande, porque imagínense lo rico que es sentirse haber estado con Jesús, haber compartido su vida con él y todo. Lo matan de esa manera tan cruda, tan brutal, tan salvaje, tan deshonrosa, ¿no? No fue que le dio un infarto, no fue que le traspasaron un puñal en el estómago, no, fue con sevicia, lo hacen, y pues ellos no lo podían creer. Pero lo ve resucitado
y Pedro ya cualquier duda que pueda tener queda disipada y dice, ok, yo voy a dar la vida por usted. Esa fe de los apóstoles se solidifica en ellos, en sus apóstoles, y el resultado de eso nos lo cuenta la Biblia en un libro que se llama El Hechos de los Apóstoles. La fe que ellos retoman al ver a Jesús resucitado se traduce en una cosa que se llama Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? Porque nosotros estamos a veces con nuestras parejas o con algo que las cosas no están bien y uno dice, pero demuéstrame con hechos que me ames, demuéstrame con hechos, ¿cierto? O sea, nos gusta ver, muéstrame las obras de ese amor, porque es como cuando le dice uno a la esposa, está uno en esa crisis y todo, que uno, no amor, yo te amo, yo te amo, yo te amo, y entonces la mujer está furiosa y le dice, pero sí, pero demuéstrame con hechos que usted me ama, no me hable palabras, porque las palabras pues no dicen nada, ¿cierto? Cualquiera las puede decir. Por eso este libro se llama Hechos de los Apóstoles. Es el resultado de esa fe en acción de los apóstoles. Y el libro de Hechos de los Apóstoles gira en torno a 4 personajes. El libro de los Hechos de los Apóstoles. Pedro, el primer personaje, en su rol de fundador de la iglesia. Él la funda, como ya se los mostré. Segundo personaje, Esteban, que es el que le da el norte, el futuro a la iglesia. Ya voy a desarrollar más adelante estos 4 personajes. Pedro, fundador; Esteban, el que da el futuro a la iglesia; Santiago, el justo o el menor, líder de la iglesia. Líder de la iglesia. Y por último, Pablo, que es ese que funda la iglesia a través de los gentiles, fuera de Jerusalén, el que saca a la iglesia de Jerusalén. Esos son los 4 personajes. Santiago, ahí recuerden que hay 2 Santiagos, Santiago el justo y Santiago el hermano de Juan, de los hijos de Zebedeo. En muchísimas traducciones bíblicas ustedes van a encontrar a Santiago como Jacobo lo van a encontrar. Y el Santiago sale de cuando él se hace santo, ya después la iglesia, de mucho tiempo después, el Santiago, viene la abreviatura de Santiago, y así muchas Biblias lo traducen como ese Santiago. Pero en varias de las Biblias de ustedes, Santiago el menor o el justo es el que en las Biblias de ustedes se refiere como Jacobo. Dentro de pocos días nosotros estamos ahorita en este tiempo especial de Pascua, ¿cierto? Que termina con la fecha, con la celebración del Pentecostés. El Pentecostés no es, hay gente que piensa que el Pentecostés nace cuando tiene ese derramamiento del Espíritu Santo en los apóstoles, pero no es así. El Pentecostés se celebraba desde la época del pueblo judío, desde el Antiguo Testamento. Dios, en todas esas leyes que les impone, les da y de todo, le pide que se cree una fiesta especial para la celebración de la cosecha. Cuando se da la primera cosecha, se hace una fiesta que se llamaba la fiesta del Pentecostés. Luego, está en el Éxodo 34, dice: celebren las fiestas de las semanas, la de los primeros frutos de la cosecha de trigo y de la cosecha de fin de año. Palabra de Dios. Esa fiesta de celébrense el primer fruto de la cosecha, esa fiesta se le conocía con el nombre de Pentecostés. Luego más adelante también dice: también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieras sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha, la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tu labor de campo. Esa es la fiesta de Pentecostés. Cuando Dios le entrega a Moisés las leyes, no las tablas, sino las leyes que encontramos nosotros en el libro de Levítico, esas leyes coinciden con la celebración de esta fiesta. Por lo tanto, desde la época del pueblo judío que vivió en el Éxodo y de ahí en adelante, la fiesta de Pentecostés celebraba la fiesta que Dios mandó a celebrar de la cosecha, y celebraba también la fecha de la entrega de las leyes al pueblo judío. Esa fecha se celebraba
desde hacía 400, 500 años, desde más de 1000 y pico de años antes de Jesús. A esa fiesta se le llamaba Pentecostés. Así que cuando Jesús, después de resucitado, se fue al cielo y les dice que esperen que yo les voy a mandar el Espíritu Santo, y ellos están reunidos, ese famoso fecha de Pentecostés, hoy en día en nuestra iglesia católica, pues recordamos la fecha como la fundación de la iglesia, pero ellos estaban reunidos ahí no para fundar la iglesia, porque no sabían que se iba a fundar ese día, sino estaban ahí reunidos para celebrar, hacer el cumplimiento de la celebración de esa fiesta que era de ellos. Dice Hechos de los Apóstoles 2:1-4. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, la que les acabo de describir, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como de viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron, y sobre cada uno de ellos se sentó una. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaran. Palabra de Dios. Bien, si bien es cierto que los apóstoles, al ver a Jesús resucitado, disipan cualquier duda que ellos hubieran podido haber tenido de quién era Jesús, de su verdadera identidad, evidentemente están ante el Mesías. Muchas cosas de las que dijo Jesús, recuerden que les comencé esta charla diciéndoles qué mentalidad tenía el pueblo judío en aquella época. Los fariseos no eran malos. Nosotros hoy en día, cuando leemos todas las escrituras y vemos que Jesús era peleando con los fariseos y los llamaba sepulcros banqueados, o sea, tenía discusiones fuertes, tenía calificativos sumamente fuertes Jesús contra los fariseos. Ellos no eran gente mala, era lo que hoy en día nosotros diríamos es una persona atada y fiel a su cumplimiento de la ley. ¿Qué era lo que le molestaba a Jesús? Que fueran duros de cabeza, o sea, que no entendieran la cosa, que no... ahorita, no sé si alguno de ustedes escucha EWTN en la radio. Ahorita venía escuchando, y bien interesante, llama a una persona protestante a burlarse un poco de que nosotros rezamos por la gente que ya ha fallecido, porque sabemos nosotros que no está, el cuerpo está muerto, pero la persona sigue viva y nosotros seguimos orando por él. Esta persona es un protestante, ni siquiera de una iglesia, no era ni pentecostés, sino estas iglesias de los shopping centers. Y él empieza a tener un diálogo con uno de estos apologistas y él empieza a explicar por qué nosotros rezamos por los muertos, ¿no? De dónde sale bíblicamente y con sentido común. O sea, si estás en el infierno, no hay oración que te saque de ahí. Y si estás en el cielo, ya no necesitas oración. Oramos por los que están en ese limbo, ¿cierto? Pero mire, la llamada duró 12, 15 minutos. Y él empieza a entender y a sentir que él ha estado equivocado toda la vida. Y fue triste, o sea, me dio alegría de que como que al final de la llamada él dice, recomiéndeme sitios de la iglesia católica que quiero asistir. Porque en esos 15 minutos ellos le empezaron a explicar y él empieza a decir, tienen toda la razón, o sea, me daba tristeza en el sentido que este hombre llevaba años. Cuando él arranca la llamada dice, yo soy un gran experto en la lectura de la Biblia. Y entonces él empieza a decir de por qué es una burla que nosotros recemos por los muertos, pero pasan los minutos y él empieza a bajar el tono, a bajar la guardia, y al final él se quedaba callado y el conductor del programa le decía, Jim, ¿estás ahí? ¿Are you there? Y el hombre, sí, o sea, yo me imagino ese hombre estaba en shock, claro. En shock estaba ese hombre, de todo lo que él pensó que él sabía y que estaba seguro, y con unas pocas palabras, unas pocas citas bíblicas le hizo caer en cuenta que él estaba en un error. Y así pasa. Entonces, a los discípulos les pasó lo mismo. Ellos pensaron, vuelvo y repito, recuerden que ellos vivieron con Jesús 3 años. Durmieron juntos, fueron a fiestas, se bañaron, hicieron asado.
ellos vivieron juntos, o sea, todo lo que ellos tuvieron que haber escuchado, que no está en la Biblia, enseñanzas, qué hacer con un animalito. Yo me imagino que Jesús iba por ahí, estaba un animalito y algo hacía y ellos quedaban en shock. O sea, tantas enseñanzas, tantas lecciones, ¿no? Repito que nosotros hemos tenido, yo he tenido la fortuna de compartir con personas que les admiro mucho ese sentido humano y ese sentido que a veces yo soy un poco corto en eso y se lo admiro, ¿no? Y aprendo, y yo veo actos, y recuerdo de niño actos de que hacían y yo, wow, y los aprendía, ¿no? Los aprendo, los trato de imitar porque me parece un acto bueno, que es para imitar, ¿no? Y así les pasó a los discípulos, pero aún así, muchas cosas ellos no entendían. No entendieron eso de la Eucaristía, este es mi cuerpo, este es mi sangre, eso no lo entendieron, eso tomó muchísimos años que eso se entendiera en la forma en que hoy en día nosotros lo entendemos. Entonces, ese Espíritu Santo que les derrama Dios sobre ellos y les empieza a dar ese sentido de claridad, de empezar a entender como que lo que les decía en el programa de radio, este hombre empezó con 3 citas bíblicas y 3 frasecitas que le dijeron los conductores del programa. El hombre empezó a entender y a decir, tiene toda la razón, y este hombre que llevaría años en su iglesia, devoto de su iglesia, y entonces claro, él empezó como a echarle la culpa al pastor, y ellos, los del programa, muy decentemente le decían, no, de pronto no es la culpa a él tampoco, eso es lo que a él le han enseñado, o sea, es la enseñanza, la enseñanza, la enseñanza. Yo no sé si alguien ha tenido la oportunidad de leer El Camino a Casa de Scott Hahn. No sé, se lo Scott Hahn era también metodista, llegó a ser decano de la universidad más importante metodista de este país, en Pensilvania. Es una persona que hace ese camino al catolicismo, decano de la facultad metodista de la universidad más importante de este país, que es un país protestante. Y cuando él empieza a tener ese encuentro con la iglesia y a entender y a leer la Biblia de una manera diferente, como a él se le habían enseñado, él empieza a entrar en shock. Y el libro, que lo escribe en compañía con su esposa, que también era metodista, también era una persona de la academia de la universidad, y empieza su camino a la iglesia católica, que se llama el regreso a casa. Roma Dulce Hogar. De Scott Hahn. ¿Ah? Roma Dulce Hogar. De regreso a casa. De regreso a casa de Scott Hahn. Que lo escribe con la esposa que se me escapa el nombre. Kimberly. Exacto. Bien lindo, cómo él empieza lo que los protestantes le habían quitado a la Biblia o la habían modificado. Cuando él empieza a ver Biblias diferentes, traducciones diferentes, y se empieza a dar cuenta que me han estado engañando, y hoy es un gran defensor de la Iglesia Católica, es uno de los grandes expositores, pues, de la Iglesia Católica, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Ese darse cuenta, esa realización. Y eso es lo que pasa aquí en los apóstoles. Ese Espíritu Santo va a ser la herramienta que a ellos les va a dar para empezar a entender muchas cosas, como nos ha pasado a todos nosotros. Estoy seguro que ustedes, en este caminar de la iglesia, desde niños, desde más vida adulta, usted un día en la misa, el padre explicó una cosa y después usted, tiene toda la razón, ¿cierto? Como que uno va entendiendo, va comprendiendo, se va formando, y vamos amando nuestra iglesia, porque precisamente, como les decía, yo en mi forma de ingeniero, que todo lo tengo que demostrar en fórmula, ha sido muy lindo mi encuentro con la iglesia precisamente por eso, porque tiene tanta consistencia, es como una fórmula matemática, por donde yo lo vea llego al mismo punto, eso, y solamente si es el Espíritu Santo el que lo maneja, es que eso se logra. O sea, poner la Biblia, si un día me pueden invitar y les doy la charla de cómo se forma la Biblia, pero encontrar ustedes que en un periodo de 1300 años, más de 50 autores diferentes que nunca se conocieron, nunca se hablaron, nunca se vieron, hablen de una manera tan consistente como si la Biblia fuera escrita por una sola persona, eso, mira, a mí ya por la física matemática, las probabilidades de que eso sea posible, ya me maravilla, es una cosa maravillosa. Muy bien, eso le pasa a los apóstoles. Cuando salen de ese encuentro con el Espíritu Santo, Pedro da el pronunciamiento de lo que van a ser las bases, las columnas de esa iglesia de la cual él va a ser responsable. Dice así: sepa todo el pueblo de Israel
con toda seguridad que a este mismo Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. O sea, todo lo que yo les voy a enseñar, que fue lo que Jesús me enseñó a mí, proviene de la autoridad del Mesías, dice Pedro. Dios lo hizo el Mesías, o sea, no esperen a nadie más, se acabó la espera, es el Mesías el que ustedes crucificaron en la cruz. Primer fundamento, el Mesías es el que nos enseñó lo que nos enseñó. Segundo fundamento, vuélvanse a Dios y bautícense. Va a haber un bautismo, va a haber un bautismo. Segundo pilar de la iglesia. Cada uno en el nombre de Jesucristo, para que Dios les perdone los pecados. Tercer fundamento, el perdón de los pecados. Si no hubiese pecado, no estaríamos ni aquí reunidos, ni Pedro hubiera tenido que haber hecho nada, ni Jesús hubiera tenido que haberse hecho, ni Dios hubiera tenido que haber hecho hombre. El fundamento de cualquier religión, budista, maometana, Hare Krishna, cristiana, lo que sea, el fundamento básico de cualquier religión es el resarcir esa culpa que se genera cuando yo cometo una falta. Nosotros le llamamos pecado, en otra religión lo pueden llamar falta, en otra lo pueden llamar nombre que ustedes le quieran dar. Desde el tiempo de los cavernícolas, el hombre, antes de que existiera la palabra religión, el hombre sacrificaba animales para lograr el agrado de los dioses, porque cuando las cosas no iban bien en sus cosechas, cuando las cosas no iban bien, ellos pensaban que el Dios ha de estar bravo porque algo hicimos, era colectiva la culpa, algo hicimos. Y entonces, ¿cuál era la respuesta? Yo voy a sacrificar, voy a hacer lo que mejor pueda, le voy a construir el mejor templo que pueda para ganar otra vez su amistad. Eso ha sido innato en el ser humano, antes de que se conociera la palabra religión de la que fuera, hinduista, lo que fuera. Porque el hombre siempre ha tenido eso. Hay una culpa, eso es natural en el hombre, hay una culpa y se quiere resarcir. Entonces, el perdón de los pecados, pilar de la iglesia también. Y así se lo deja saber Pedro a la gente. Entonces dice, para que Dios les perdone los pecados. Y así Él les dará el Espíritu Santo. Vamos a seguir recibiendo, vamos a recibir el Espíritu Santo en esa iglesia. Cuarto pilar de la iglesia. Porque esta promesa es para todos ustedes. Todo lo que les está diciendo es porque es una promesa de Dios para nosotros. O sea, contamos con la promesa de Dios que así va a ser. Y para sus hijos, y también para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles 12, del 36 al 39. Ese mismo día nos dice las Escrituras que se convirtieron 3.000 judíos. Hoy en día, en esa época, con un sermón se convertían 3.000. Hoy necesitamos 3.000 sermones para que se convierta uno. Estamos un poco. Pero con ese discurso que hizo Pedro, con ese discurso, nace una nueva religión. Y esa nueva religión es precisamente pues la nuestra. Y digo nueva porque ese judaísmo que ellos tenían es precisamente el que Jesús quiso combatir y le da a Pedro esa tarea de empezar a construir una nueva cultura, una nueva forma de vivir. El Papa Juan Pablo II decía: fe que no cree cultura no es una verdadera fe. La fe tiene que crear cultura. Nosotros no podemos hacer, decir, vivir, actuar de la misma manera que actúa el resto del planeta, ¿cierto? Porque si yo veo las mismas películas,
yo digo los mismos chistes, yo me he visto de la misma manera que el que ateo y de todo, pues ¿qué me hace a mí diferente? Yo tengo que generar una cultura. Decía Jesús, ámense los unos a los otros para que así crean, para que quien lo vea crea, ¿cierto? Y nosotros por eso tenemos que ser ese testimonio vivo, de ejemplo, para que la gente diga, oiga, usted es diferente al resto del mundo. ¿Por qué? Entonces, cuando dicen, ¿por qué usted es diferente? Yo le digo el por qué, ¿cierto? Y la idea es que la gente vea en nosotros que vale la pena ser cristiano, vale la pena ser católico. Tenemos entonces ya una iglesia que ha nacido, que se ha fundado, que existe entre nosotros. De las primeras características de esa iglesia es precisamente una vida en común, una vida comunitaria, así es como empiezan ellos, esa agrupación de la vida de ellos. Movida mucho por la parte material al comienzo, ¿sí? Porque recuerden que el hombre, Jesús cuando tenía esos encuentros masivos de gente, porque si ustedes se dan cuenta, siempre a Jesús lo persigue mucha gente, siempre Jesús está rodeado de muchísima gente. Y hay una parte donde Jesús les dice, ustedes están conmigo por lo que les acabo de dar comida, y es cuando les dice, no busquen ese alimento, sino busquen el verdadero alimento. ¿Se acuerdan cuando al terminar la multiplicación de los panes, ¿no? Pero pues es que la gente con hambre pues no tenía alternativa, y precisamente eso era el atractivo grande de Jesús, ¿no? Que entra a satisfacerle sus necesidades más importantes, y es ese acto de misericordia de la gente, ¿no? Alguien me explicaba que la diferencia entre una obra de caridad y una obra de misericordia. En la obra de caridad yo te doy algo a ti, ¿no? Es el mendigo, le doy un sándwich, le doy le doy dinero, le doy ropa, estoy teniendo un acto de caridad con esa persona. Pero cuando yo le doy lo que él más necesita, eso es un acto de misericordia. Cuando él necesita es un techo, yo le doy el techo. Cuando él necesita un abrazo, yo se lo doy. Cuando él necesita amor, yo se lo doy. Cuando él necesita ternura, compasión, y yo se lo doy. Le estoy dando lo que él necesita, más necesita. Eso es un acto de misericordia. Lo demás es un acto de caridad. Y eso es precisamente lo que la gente buscaba en Dios, y lo que Jesús le daba a ellos, ¿no? Esa gran misericordia, esa necesidad del pueblo que necesitaba tanto. Entonces la primera característica de esa iglesia naciente es ese sentido de compartir, esa vida en comunidad, esa vida comunitaria tan necesitada, tan especial, porque ellos vivían en un pueblo donde estaban esas grandes castas y esas grandes divisiones sociales, ¿no? Lo que conocemos bíblico, por ejemplo, vemos esas dos grandes divisiones, ¿no? Los fariseos, ese grupo vestido elegante, de dinero, de buena salud, y el pobre. No vemos, por lo menos desde el punto de vista de escritura, y así ha sido realmente. El tema de la clase media es un tema, yo creo que tiene 200 años de fundada la clase media. Con la Revolución Francesa tal vez se da el origen de la clase media. Antes no existía la clase media, o eres rico o eres pobre, punto. Y rico eran el 0.02% y el resto era pobre, ¿no? Entonces, en esa vida comunitaria es cuando es ese fundamento de esa primera característica de la iglesia. ¿Basado en qué? En que el cristianismo es la vida en el otro. El cristianismo es la vida en el otro, mi vida en el prójimo. Lo importante es el prójimo, no yo. A diferencia de otras religiones y de otras tendencias espirituales, es el yo, ¿cierto? Yo, cómo yo ser mejor, yo cómo superarme. La iglesia no me habla de eso, Dios no me vino a hablar de eso. Él me decía, usted preocúpese por el prójimo, y el prójimo se va a preocupar por usted. O sea, mi vida en el otro, ¿no? El mundo a nosotros nos enseña, no le hagas al prójimo lo que no te gusta que te hagan a ti, ¿cierto? Eso es lo que nos enseña el mundo. O sea, miren el mensaje tan interesante. No le hagas al prójimo lo que no te gusta que te hagan a ti. O sea, si yo me quedo en mi casa todo el día viendo televisión, yo no salgo de ahí, no molesto a nadie,
bien, estás haciendo bien porque usted no le está sobando la vida a nadie, porque a usted no le gusta que le soben su vida. Pero Jesús no dijo eso, Jesús dijo todo lo contrario. Hazle al prójimo lo que a ti te gusta que te hagan. O sea, levántese, vaya y hágale lo que a usted le gustaría que le hicieran. ¿Sí ven la dicotomía de lo que el mundo nos dice? Quédese tranquilito y no le haga nada a nadie. Así usted es una persona perfecta. Y Dios le dice todo lo contrario. Usted no se puede quedar sentado. Tiene que levantarse y hacer por el otro lo que a usted le gustaría que le hicieran. Entonces, en esa vida comunitaria, pues empieza a desarrollarse nuestra iglesia. No hay clases, no hay castas, esas castas sociales que había, sino una vida donde todos somos más uniformes, somos más iguales. Algo que realmente yo he encontrado en este país. Yo soy inmigrante, como seguramente muchos de ustedes lo son. Venimos de países en donde ese tema de las clases tan marcado, aquí me ha parecido divino. O sea, claro, al comienzo era como raro, ¿no? Pues porque a mí me pasaba igual que los judíos. Nací, me crié, mi abuelito, mi tatarabuelo, mi bisabuelo me enseñó que la empleada del servicio es allá y yo estoy acá, y entonces me tiene que decir don Orlando y no sé qué, cuidadito. O sea, todas esas cosas de nuestra cultura, pues así yo creí, pues así se tenía que ser, y yo era igual, me imagino. Pero venimos a estos países donde, en este país por lo menos, que es en el otro que he vivido, y ver un poco que eso no existe, que se le da más importancia al ser humano por lo que es y no por lo que tiene. Eso me pareció divino. O sea, cuando uno lo aprende a vivir y a conocer y de todo, yo decía, wow, y yo cuántas gente linda me habré perdido de conocer, de compartir, de tener amistad, de intimar con personas, por simplemente pues, porque usted está allá y yo estoy acá. Yo estoy acá arriba y usted está aquí abajo. Pero pues, confieso, así lo era yo, porque así fui educado y así es como funcionaba. Dice Hechos de los Apóstoles 2:44. Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. Vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y en las casas, partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos, y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la salvación. Palabra de Dios. Entonces miren que ya desde que se funda esa iglesia y empieza a tomar forma en esa vida comunitaria, nos cuenta el evangelista Lucas que partían el pan. Ya partían el pan. Es decir, celebraban esa partición, esa Eucaristía que nosotros llamamos, no lo llamaban Eucaristía, no tenían claro lo que hoy nosotros tenemos claro respecto al tema de la Eucaristía. Ellos no lo tenían claro todavía, pero lo hacían porque Jesús se los dijo, hagan esto en memoria mía. Y ellos lo hacían sin entender. Bueno, hoy en el 2016 conozco mucha gente que todavía no entiende qué es lo que está pasando ahí, católicos y todo. Ellos tampoco lo entendían y les tomó muchísimo tiempo a algunos empezarlo a entender y a desarrollarlo, cientos de años. Pero ya partían el pan. Ya partían el pan. Y pues eso es, y comían juntos, se preocupaban el uno por el otro, vendían para que tuviéramos todos en común. Evidentemente el que dice aquí que vendían, quiere decir que era alguien que tenía, y si alguien que tenía era una persona rica, o sea, ricos con pobres, porque recuerden que allá no había, y por 1600 años, 1800 años no hubo clase media, en ninguna parte no existían las clases medias. Ni estrato, no, eso menos. Era rico o pobre. Recuerden que para el judío fariseo, el rico, el que tuviera dinero, el que tuviera salud, era porque contaba con el favor de Dios. El que era pobre o estaba enfermo era porque quién sabe qué hizo, o él o su familia, ¿no? O él o su familia. Entonces, el proceso de evangelización empezó a ser financiado por las comunidades. La iglesia que se funda al comienzo de Jesús, en la época de Jesús, pues era Jesús con sus 12 apóstoles.
y se movían básicamente en un par de pueblitos, en una región. Si ustedes cogen hoy Google Maps, que contamos con Google Maps, ustedes se dan cuenta qué pedazo se movía Jesús. Era un pedazo que no va ni siquiera hasta Orlando y Miami, no era ni siquiera esa área, era un área muchísimo más pequeña. Entonces las necesidades económicas de que tuvo Jesús, que era financiado por sus amigos y por mujeres y de todo, que él tuvo con sus apóstoles, es muy diferente a lo que hoy en día tenemos, empezando porque la iglesia está presente en el planeta Tierra. Entonces una cosa es una necesidad económica para cubrir un área así chiquita y otra cosa para cubrir el globo terráqueo. Y cuando la iglesia empieza a nacer, pues obviamente sus necesidades empiezan también a crecer un poco. El evangelio empezó a ser llevado a Palestina, a Antioquía, Grecia. Empieza ese camino de la iglesia a expandirse. Y voy a terminar acá. Los discípulos empiezan a reunirse, empezamos a compartir. Tenemos la fracción del pan. En otras partes de la Biblia dice que se reunían a leer las escrituras, o sea, pero las escrituras de aquel momento era solamente el Antiguo Testamento. Ya leían los profetas, dice, y leían los profetas. Pero los discípulos, los apóstoles, empiezan entonces a tener un dilema. ¿Quién va a tomar ese liderazgo de Jesús? Pedro es el que toma el liderazgo de grupo, como el de hacerle el estímulo, ¿cierto? Esa capacidad, pero no ese papel de un liderazgo ideológico y teológico para empezar a dar una estructura a esa iglesia que estaba naciendo. Y quien toma ese papel es precisamente Santiago, y ahí entonces introducimos este segundo personaje. Tenemos a Pedro y ahora tenemos a Santiago, que es quien va a empezar a tomar ese liderazgo en la iglesia desde ese punto de vista de formación, de teología, de empezar a resolver preguntas. Por eso yo les decía a ustedes al comenzar de la charla, si Jesús se hubiera gastado 10 minutitos, hace ahí un momentico, paren, vengan, vamos a hacer esto, y si pasa esto, pues no estaríamos o no hubiéramos tenido muchas cosas. Pero no lo hizo así, lo hizo de esta manera, sin ningún afán ni sin nada. Entonces Santiago va a empezar a tomar ese liderazgo, el apóstol Santiago, llamado el Justo. Entonces voy a parar acá, pero pues si alguien tiene alguna pregunta hasta lo que llevamos hasta ahorita,